avanza la mañana y nuestro siguiente invitado es compañero, periodista, es uno de los oradores más conocidos de América Latina. Es el propietario de Radio Libre, de 5 Días, y de El Independiente. Se encuentra de gira en España para presentar su último libro, El Jardín Pandémico, y bueno, lleva ya más de 15 libros escritos. Su nombre es Benjamín Fernández. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, Eva. Un gran placer estar con ustedes y contigo, en particular aquí en Marbella. Bueno, es una biografía muy resumida porque prácticamente has hecho de todo y de hecho también eres doctor en Derecho. Así es, he desarrollado mi vida académica por un lado, he sido redactor de la Constitución de mi país en 1992 y me he dedicado al ensayo y eso ha sido, digamos, la razón de mi presencia en Europa, iniciando en Barcelona y concluyendo en Viena el próximo 29 de octubre. Y vengo a presentar un libro que habla sobre la pandemia en una contraposición de lo angustioso, incierto y mortal por un lado, y por el otro lado un jardín que habla de reverdecer, de rejuvenecer, de revivir. Y en esa doble contradicción nosotros, los seres humanos, enfrentados a una cuestión que no teníamos memoria desde la gripe española de 1918. Pero claro, con muchísimos más medios. Con muchísimos más medios, con muchos más argumentos, pero con la misma desazón y decepción, y también sorprendidos en nuestra propia finitud. Nunca nos dimos cuenta lo frágiles que somos. Claro, ha sido un tiempo de introspección, ¿no? Y en tu caso ha sido de la misma manera. El Jardín Pandémico, bueno, lleva este título porque pasaste muchas horas precisamente en este espacio, ¿no? En tu casa, donde meditaste y le diste muchas vueltas a todo. Claro, hablé allí sobre la cuestión de la normalidad en la que vivíamos. ¿Era la mejor de todas o no? ¿Era la necesidad de volver a construir una nueva que tenga valores distintos? He también reflexionado sobre el concepto de la globalización, a la que le hemos dado tanto valor y casi lo hemos entronizado como único argumento desde el punto de vista comercial y que nos probó, en términos sanitarios, de que no es suficiente crecer al 13% como los chinos y no asumir la responsabilidad de denunciar un caso tan grave como esto para que realmente tuviéramos que tomar los recaudos suficientes. China tuvo el coronavirus en octubre y disparó la alarma mundial el 1 de enero del 2020 y nos metimos en cuarentena y en pandemia el 11 de marzo. O sea, a partir de esa fecha fue también como para mirarnos en perspectiva acerca de nosotros en el mundo y cómo el mundo ha venido operando en contra de nuestras propias aspiraciones de vivir mejor y de sacar lo mejor de cada uno. Claro, pensamos que hemos evolucionado, que estamos dando pasos uno sobre otro, pero aquí te planteas, ¿realmente antes vivíamos mejor? ¿Qué hemos ganado en calidad de vida ahora? Lo que hemos mirado es mucho más de cerca lo que consideramos absolutamente normal. Creíamos que la pobreza, la angustia, la supervivencia era el costo que teníamos que pagar por vivir en esa realidad. Ahora nos damos cuenta que tenemos que cambiar profundamente. En estos días Francisco, el Papa, ha hecho una reflexión profunda sobre varios temas, sobre salarios, sobre pobreza, sobre medios de comunicación. Y creo que ha sido una oportunidad grande para que miremos hacia el interior de nuestra propia capacidad, de decir cuán capaces estamos en ponernos en la condición del otro. De eso que hablaba Hannah Arendt, la alteridad. Me importa la vida del otro, porque finalmente nosotros vivimos relacionados con los demás y creíamos que aislados podríamos ser mucho mejores y tener mayor capacidad de resiliencia. Esto nos aisló y nos demostró la importancia y trascendencia del otro y de actuar en conjunto. Eres un profesional muy crítico, muy ácido. En el caso de tu país, ¿piensas que el gobierno realmente lo hizo bien? Es cierto que la mayoría de los países había una falta de información muchas veces abrumadora, ¿no? No solamente no ha hecho bien, ha hecho las cosas todavía de manera más lacerantes, porque ha demostrado con casos de corrupción en la compra de insumos médicos, en la incapacidad de poder preparar el país para una contingencia de este tipo, en la compra de las vacunas, en las que los países vendedores nos han dicho que no deberían ser revelados los montos, con lo cual se abrió todo un negocio que estimuló la corrupción, la codicia, incluso en estos tiempos pandémicos. Yo creo que los gobiernos latinoamericanos en general se han aplazado en esto. Brasil tiene 600.000 muertos, Argentina más de 140.000. Paraguay es un país que vive en medio de esos dos grandes países sudamericanos y ha tenido que pagar los costos también de esa irresponsabilidad de Bolsonaro en el caso brasileño. Siempre se dice que de todo esto, de todas las crisis, podremos salir fortalecidos. Yo no sé, al final, si tiene esa sensación,
si el pesimismo puede pesar más ante todo esto que nos está pasando y que, bueno, que todavía no ha terminado. No, no ha terminado ni mucho menos. Y yo soy optimista en el sentido de que vamos a ser diferentes. Si uno mira las anteriores grandes tragedias humanas, la peste negra en la Edad Media, la gripe española del 18 al 20, a pesar de que eso terminó después en una Segunda Guerra Mundial que fue fatal aquí en Europa, pero yo creo que vamos a aprender a valorarnos más en nuestra propia condición humana y a mirar al otro como alguien que es trascendente para nosotros, no como alguien a quien hay que eliminar y hay que acabar con él mismo. Teníamos 1.000 millones de seres humanos viviendo fuera de los países donde habían nacido antes de esta pandemia. Y siguen existiendo millones de personas que están saliendo, el caso de Afganistán, por circunstancias que realmente no pueden soportar. En ese sentido, yo creo que vamos a mirarnos con mayor criticidad y actuar en consecuencia. Has escrito mucho sobre educación y está muy presente también en este libro. Está, y el tema de la educación es una obsesión mía. Yo creo que uno de las grandes herencias trágicas de la dictadura en América Latina ha sido dejar una muy baja inversión en materia educativa. Pareciera que desprofeso, la idea era que la gente supiera menos, conociera menos, actuara menos en consecuencia. Y en ese sentido yo creo que la cuestión educativa también ha sufrido un rezago enorme. Eso de aprender a la distancia, con métodos tecnológicos, con maestros que no tenían contacto con sus niños, se está analizando ahora los costos que tiene a nivel global. Y en el caso paraguayo todavía mucho mayor. Queremos aparentar que todo está bien y esconder un poco debajo de la alfombra lo demás. Ha habido una gran hipocresía, Eva, a lo largo de este tiempo. No hemos tenido la capacidad de ver si realmente lo que estamos teniendo y viviendo es lo que nos merecemos como seres humanos. Somos el momento generacional de mayor educación a nivel global, pero sin embargo con menor conciencia de la relación con el otro. Y en el caso personal, ¿qué has podido extraer de todo este periodo? ¿Qué has querido plasmar en este libro? Bueno, he escrito un libro, dije, voy a ponerme a escribir un texto para sobrevivir a esta pandemia. Y qué mejor para manera, no aburrirme. Claro, y de describir esa realidad en ese doble contrapunto entre lo angustioso y lo optimista, entre lo incierto y la belleza estética. Yo creo que tenemos que descubrir el jardín interior. Eso significa tenemos mucho más valores dentro de cada uno de nosotros que nos empeñamos en esconderlo, tratando lo otro de sacarlo, lo malo, para tratar de sobrevivir en esa angustiosa vida que nos toca enfrentar todos los días. A mí me parece de que la cosa más interesante es que me di cuenta de que no soy tan relevante en los empleos que tengo, que no soy tan imprescindible como yo creía, que no era tan importante esas miles de reuniones en las que estábamos metidos anualmente y que sin embargo nos dimos cuenta de que hay mucho más tranquilidad, mucho más orden, mucha mayor posibilidad de conciencia incluso personal y una revalorización de lo ecológico. Me he dado cuenta de la magnificencia de un jardín y la belleza extraordinaria que supone el tenerlo y el dedicarle un tiempo para verlo florecer. Lo más cercano, ¿no? Y lo que menos cuidamos y le damos importancia muchas veces. Yo me doy cuenta que los pueblos que hacen énfasis en cuidar sus jardines, Japón, Inglaterra y otros países que hacen énfasis tremendos en pequeños espacios, lo que están buscando es un concepto en el que nosotros los occidentales no somos muy afectos, la armonía. Nosotros buscamos una cosa evanescente como la felicidad y mucho más difícil de alcanzar. Quizás deberíamos contentarnos con la armonía y un primer principio tendría que ser nuestro propio jardín. O trabajar un poco en esa línea. ¿Qué tal la gira por España? ¿Cómo lo están acogiendo? Ha sido magnífica. Estuve presentándolo en Barcelona, en una librería de propiedad de una conocida figura de la televisión española, Mercedes Millá. Luego en la Organización de Estados Iberoamericanos en Madrid, posteriormente en Sevilla, ahora en Málaga y mañana en Córdoba y pasado mañana en Pamplona. Y de ahí vamos a París, a Berlín y a Viena. Primero fue en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos también lo hicimos antes. Yo he vivido en Estados Unidos mucho tiempo y Estados Unidos había pasado una etapa también muy traumática con un lunático como Trump que no había entendido el tamaño de la crisis y no había actuado en consecuencia. Y en ese sentido sí, vamos a empezar a hacerlo pasear al libro, que ha andado muy bien a lo largo de todo este tiempo. Muchas ventas en Amazon, también en la versión Kindle o digital del mismo. Así que estoy muy contento de estar en España. Este es un país que yo quiero mucho. Esta es una región a la que tengo un particular afecto. Aquí he pasado luna de miel en Fuengirola hace más de 36 años, así que también esto muy me buenos trae recuerdos. muy buenos recuerdos.
Pues Benjamín, un placer tenerte hoy en el programa y bueno, te deseamos toda la suerte con este jardín pandémico que nos va a hacer un poco pues ir al interior y reflexionar, ¿no?, sobre todo lo que nos está pasando. Y resaltar nuestra belleza, que es mucho mayor que toda aquella tarea de buscar sobrevivir con lo malo, porque creemos que son los únicos argumentos. Un placer, gracias. Gracias a ti.